Hola, mi nombre es Stephanie Yunda Sánchez y en este video voy a explicar 3 temas muy importantes de protección radiológica. Primero, los 3 tipos de exposición a la radiación. Segundo, cómo convertir una tasa de dosis absorbida en piel usando un intensímetro, explicando el procedimiento paso a paso. Y tercero, finalmente, cómo calcular la exposición ocupacional total de un trabajador y también cuánto tiempo puede permanecer un acompañante en un procedimiento fluoroscópico. Bueno, vamos con la pregunta 1, que es explicar los 3 tipos de exposición y realizar el cuadro hipnótico. Existen 3 tipos de exposición radiológica, los cuales son fundamentales en protección, porque nos permiten saber quién recibe la radiación, en qué condiciones y cómo se deben aplicar las normas de seguridad. Primero tenemos la exposición ocupacional. Esta es la recibida por trabajadores que operan en equipos de rayos X o fuentes radioactivas. La radiación es constante y por eso es la más regulada. Tiene límites estrictos de dosis anuales. Segunda, exposición médica. Es la radiación que recibe un paciente con fines de diagnóstico o tratamiento. No tiene un límite fijo porque su beneficio médico lo justifica. Incluye también la exposición de acompañantes cuando deben estar cerca del paciente. Y tercero, la exposición del público. Esta es la dosis que recibe cualquier persona que no trabaja con radiación y no es paciente. Tiene los límites más bajos porque no se justifica ningún beneficio médico. Y estos son los que generalmente están afuera de las salas de rayos X o en salas de espera. Por acá podemos ver el cuadro sinóptico, que es lo que les acabo de explicar hace un momento. Como consiguiente, pasamos a la pregunta 2. En esta pregunta debemos convertir una tasa de dosis absorbida en la piel que se mide en mgY a dosis equivalente y a dosis efectiva, expresadas en mSv. Primero recordemos cómo se miden las distintos tipos de dosis absorbida, como lo son la equivalente y los rayos gamma. Esto significa que la radiación gamma no necesita modificación, porque su efecto biológico por unidad de energía es el estándar. Como lo podemos ver acá arriba en la imagen, podemos ver cómo se miden estas. Ahora un paso a paso de cómo lo vamos a resolver. Primero tenemos al 0,33 mgY de dosis absorbida en la piel. Segundo, la dosis equivalente, que acá arribita podemos ver la fórmula. Y por último tenemos la dosis efectiva, que también podemos ver por aquí arribita la fórmula. Pero en este caso queremos medir piel y el tejido de la piel tiene como un WT es igual al 1%. Y acá arribita podemos también ver la fórmula de esta misma. Como resultado final tenemos al dosis equivalente en piel, que nos da el 0,33 mSv y la dosis efectiva como el 0,0033 mSv. Esto demuestra que la dosis efectiva es mucho menor porque no todo el cuerpo está siendo irradiado, solo la piel. Y como última pregunta, se tiene una tasa de exposición de 2300 mR. Si el trabajador está expuesto durante 15 minutos, ¿cuál será la exposición ocupacional total? Se pide al padre de un paciente que se mantenga próximo a él durante una fluoroscopia en la que el nivel de exposición a la radiación es de 500 mR. Suponga que la exposición diaria permisible es de 50 mR. ¿Cuánto tiempo puede quedarse el padre del paciente? Voy a explicar esa pregunta en 2 partes. La primera parte voy a explicar la exposición del trabajador. Como primero tenemos la tasa, que es de 23 mgY, pero el trabajador solo estará expuesto por 15 minutos. Convertimos estos 15 minutos a horas, que nos daría 0,25 horas. Aplicamos la fórmula, que es la exposición total es igual a la tasa por tiempo, que la podemos ver acá arribita.
la cual esta nos da la exposición ocupacional total, que es de 5,75 mgy. Por otra parte, vamos a calcular el tiempo permitido para el padre del paciente. Primero tenemos una tasa de exposición que es de 500 ml y dice que la exposición máxima permitida es de 50 ml al día. Aplicamos también su respectiva fórmula, que es el tiempo permitivo, que es igual a la exposición permitida sobre la tasa. Realizamos la fórmula y convertimos el resultado de la fórmula en minutos, que nos da a 6 minutos. A esto, el resultado final nos da que el padre solo puede permanecer 6 minutos cerca del paciente. Con esto concluimos las 3 preguntas de los tipos de exposición, la conversión de dosis absorbida a dosis equivalente y efectiva y los cálculos de exposición ocupacional en diferentes situaciones. Estas herramientas son fundamentales en protección radiológica para garantizar la seguridad tanto del personal como de los pacientes y sus acompañantes. Gracias por ver el video. Soy el estudiante Andrés Felipe. Hoy vamos a hablar de las protecciones en las trabajadoras en gestación en rayos X y la protección como tal en general. Bueno, vamos a hablar para la protección para las trabajadoras en gestación en rayos X. Bueno, primero que todo, el paso 1, la trabajadora debe notificar el embarazo lo más rápido posible, pues para ajustar los parámetros de protección adecuados y que no hayan después problemas con el bebé a futuro. Una optimización, tener una optimización lo más baja posible, término ALARA, minimizando la radiación, mucho. La dosis menor que 1 mSD. Bueno, la dosis para el feto después de haber sido avisado, importante, debe ser menor a 1 por el riesgo de las mutaciones genéticamente, ya que si sobrepasa el 1 aumenta las probabilidades de que el bebé salga con malformaciones genéticas o hasta retrasos mentales. La medida de protección, implementar dos dosímetros, uno a nivel del pecho y otro a nivel del abdomen. El del nivel del pecho debe estar ubicado debajo del pecho, o sea, por dentro del pecho, acá, debajo del delantal plomado, y el abdomen también deben estar, pero por fuera. Esto más o menos de 5 mbp. En las alternativas laborales, pues se maneja mucho la radiación radiológica intervencional, medicina nuclear, manteniendo el protocolo de seguridad. Trabajar a distancia con las barreras de protección, como lo vamos a hablar ahorita, más adelante, en el siguiente punto. Y la resignación, donde se maneja poca radiación. Estar evaluando la radiación que ha absorbido, pero también busca la protección sin discriminar al profesional en rayos X, porque muchas veces suele pasar que les quitan el cargo y les mandan a vacaciones o dejan de trabajar, pero sí se puede trabajar, sino que manteniendo los parámetros solicitados. Esto sería todo por el día de hoy y es lo siguiente. Punto 9. Bueno, ¿qué elemento de protección radiológico debe utilizarse el tecnólogo en las salas de intervencionismo? E indique cómo debe ser usado. Por una correcta protección ionizante, primero se necesita el delantal plomado. Este cubriría todo el tronco del tórax en antero y posterior. El espesor de este atuendo de este delantal sería de 2.25 a 0.5 mm de plomo. Colocar ajustado al cuerpo, importante, debe de cubrir hasta el cuello por debajo y de abajo hasta por debajito de la rodilla. También va el cuello plomado.
o collar plomado también como le dice. Este protege las glándulas tiroideas en la nuca. Debe ir bien ajustado y sin espacio. Se usan en conjunto con el delantal. O sea, todo lo que voy a decir se usa como outfit completo. Bueno, también están las gafas, estas plomadas con un espesor de 0.5 mm PV. Este también es un primordial, ya que nos protege pues los ojos claramente. Los guantes plomados con una característica de 0.25 mm, si en tal caso debe acercarse a la luz, al haz de luz de rayo central. Este debe ir sobre los guantes quirúrgicos. Básicamente debe uno colocarse los guantes y después la protección, el guante plomado. Bueno, están los faldones. Estos son los como que van en las canilleras, que nos protege las pies y las piernas y el pie. Va una especie de canilleras y la hormita él como el zapato. Debe ir bien ajustado y pegado todo bien. También existen las pantallas como la barrera de protección. Acá podemos ver en las imágenes. También maneja una protección. Y por último el dosímetro personal. Nos permite medir la dosis de radiación recibida. Algunos dicen que la pongan por fuera, otros por dentro, pero pues ya como lo dictamine mejor y crea mejor que sea adecuado. Y listo, eso sería todo por el día de hoy. La protección radiológica tiene un propósito muy claro: proteger la salud de las personas y el ambiente frente a los efectos de la radiación ionizante. Su objetivo es evitar los efectos deterministas como las quemaduras o cataratas, reducir los riesgos estocásticos como el cáncer y asegurar que el uso de la radiación siempre esté justificado y sea el mínimo necesario. En el caso de los niños, la protección radiológica es aún más importante. He aprendido que los niños son más sensibles a la radiación porque sus células se dividen más rápido y tienen una vida más larga para que los efectos puedan manifestarse. Por eso se debe evitar proyecciones innecesarias y ajustar los parámetros técnicos a su tamaño y edad. También comprendí que los efectos estocásticos no tienen umbral definido, es decir, cualquier dosis puede indicar un pequeño riesgo, mientras que los efectos deterministas sí tienen un umbral y su severidad aumenta con la dosis. Las lesiones en la piel y las opacidades del cristalino son ejemplos claros de estos efectos deterministas. Durante una fluoroscopia, el tubo de rayos X debe colocarse lejos del paciente y el detector cerca para poder reducir la dosis. Si un niño necesita ser sujetado durante una tomografía, la persona que lo acompaña debe utilizar protección plomada, mantenerse fuera de la radiación directa y solo hacerlo si no hay otra opción. Además, es posible que un paciente se haga un PET, TAT o radiografía el mismo día, pero solo si está justificado y las dosis están optimizadas, evitando repeticiones innecesarias. En los estudios PET he entendido que su uso más común es en oncología y no en neurología. La combinación de ambas tecnologías se hace para mejorar la calidad de imagen PET, ya que el TAT ayuda a corregir la atenuación y aporta información anatómica. También aprendí que las medidas de protección en PET son más exigentes que en medicina nuclear convencional porque se usan radionúcleos que emiten radiación. Esto exige más blindaje, control de zonas y precaución al manipular pacientes de radiomarcados.
En resumen, la protección radiológica busca lograr un equilibrio aprovechando los beneficios médicos de la radiación sin poner en riesgo la salud del paciente ni del personal. Todo se basa en 3 principios: justificación, optimización y limitación de dosis. Aplicarlos correctamente garantiza que la radiación se use de forma segura, responsable y con el máximo beneficio. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Fierro, estudiante del programa de Radiología. Hoy vamos a repasar el punto 5 de Radiología y Radioprotección. El punto 5 se dice: menciona y explica la definición y característica para las zonas controladas y zonas supervisadas. La definición es el área donde se requiere el control específico de las exposiciones debido a que las dosis de radiación podrían superar los valores establecidos. Para el público, en esta zona pueden explicarse requisitos especiales de protección y procedimientos operativos. Una de las características requieren señalizaciones claras y visibles con símbolos de radiación, acceso restringido solo a personas autorizadas. Se implementan controles de protección y radiobiología como blindaje, monitoreo personal y ambiental. Las personas que ingresan deben recibir capacitaciones en protección radiológica. Se deben seguir procedimientos operativos establecidos para minimizar la exposición. La zona supervisada. Como definición tenemos que es el área donde se esperan exposiciones superiores a los límites para el público general, pero donde es necesario hacer seguimiento, supervisiones de las condiciones radiológicas para asegurar que las exposiciones se mantengan lo más bajas posible. Las características se pueden requerir señalizaciones informativas, aunque menos estrictas que en zona controlada. No se necesita un control de acceso tan riguroso, se realiza medición periódica para verificar niveles de radiación. Pueden hacer exposición, pero dentro de los límites permitidos para el público. Las diferencias claves son la característica de zona controlada y zona supervisada. También se maneja un nivel de exposición esperado, el mayor permitido al público, está dentro de los límites del público, requiere un control de acceso, necesariamente hay una señalización obligatoria y visible para todo personal, recomendable un monitoreo periódico, una capacitación obligatoria, es para tener controlado y asimismo proteger el área y también para los mismos trabajadores. Vamos a ver un poco la definición de la radiación, que se fundamenta en el efecto físico y químico. Sus características son: tenemos detectores gaseosos, detectores de centello, detectores termoluminiscentes, detectores de luminiscencia estimulada iónicamente. Detectores gaseosos. Características principales: contienen gas bajo en presión, 2 electrodos, ánodos y cátodo, mide corriente generada por ionización. Usos: detectar radiación alfa, beta, gamma, controlar la contaminación y monitoreo ocupacional. Su funcionamiento es: la radiación ioniza gas dentro del tubo liberando electrones que son extraídos por el ánodo. Eso genera un pulso eléctrico que indica la presencia y cantidad de radiación. Detectores de centello. Características principales: cristal que emite destellos de luz al recibir radiación, alta sensibilidad y rapidez, permite pedir energía. Sus usos es en espectrometría gamma, monitoreo ambiental y médico. Su funcionamiento de la radiación produce destello de luz en el cristal. Esto se convierte en señales eléctricas amplificadas por el fotomultiplicador para medir energía e intensidad. Detectores termoluminiscentes. Características principales: material fosforoso, reutilizable y pequeño, no necesita energía mientras se mide. Su uso: dosimetría personal y ambiental, controla la exposición de los trabajadores. Su funcionamiento de la radiación: atrapa electrones en el cristal. Al calentarse emite luz proporcional a la dosis, recibiendo medidas por el lector. 4. Detectores por luminiscencia estimulada. Una característica principal es similar, pero su uso de luz en vez de calor, alta presión y sensibilidad, permite lecturas múltiples.
Uso, dosimetría personal, moderna, control ambiental en hospitales, industrias, funcionamiento. Los electrones atrapados por la radiación se liberan cuando la materia se estimula con luz, intensidad luminosa emitida indicando la dosis absorbida. Muchas gracias. Hola, mucho gusto, soy el estudiante Álvaro Andrés Díaz. En este momento vamos a hablar sobre los objetivos de la protección radiológica en la guía y mi participación es en los puntos número 1 y el punto número 11. Entonces, pues vamos a hablar de estos ítems seleccionados. Entonces, bueno, el primero es, decimos que existen para mí los tres objetivos fundamentales de la protección radiológica. El primero es prevenir efectos deterministas, es decir, evitar la aparición de efectos nocivos para la salud que tienen un umbral de dosis como quemaduras por radiación y catarata, bueno, esterilidad, cualquiera de esas. Entonces, los tres objetivos son prevención. El segundo es limitar la probabilidad de los efectos estocásticos, es decir, reducir al mínimo razonable la probabilidad de efectos que no tienen umbral de dosis, como cáncer y efectos hereditarios. Esto puede ocurrir con dosis bajas, aunque pues, su probabilidad aumenta con la exposición. Entonces, limitar las probabilidades. Asimismo, el tercer punto es no impedir prácticas beneficiosas. Entonces, prevención, entonces limitar y, o sea, prevenir actividades que involucren en radiación. Ojo, no impedir prácticas beneficiosas, es decir, cuando los beneficios superen los riesgos, entonces es viable hacer este tipo de prácticas. Y listo, en el punto número 11 de la guía, miramos los principios de protección radiológica. Los principios son eh, principio de justificación, que es que toda exposición a radiación debe estar justificada asegurando los beneficios y los riesgos que confirma. Por eso, a la hora de uno tomar una radiografía, se le hace leer el consentimiento informado al paciente y ese es el principio de justificación. El segundo principio de protección es el principio de optimización ALRA, que es mantener las dosis tan bajas como sea razonablemente posible, sin comprometer la calidad diagnóstica. Y eso se organiza a la hora de tomar una radiografía. Y la tercera, la más importante, las EPP, elementos de protección personales. Este principio de limitación de dosis, no excederse los límites de dosis establecidos para trabajadores y público. Es una monitorización personal, el uso de dosímetros y la revisión periódica. Y protección de trabajadores. Esto es muy importante cuando se trabaja con rayos X, gamma, etc. Bueno, y en conclusión, tenemos los ejemplos pues, por cada modalidad. En radiología convencional, la justificación clínica, que es la que mencionamos, la colimación estricta, colimación, operador detrás de biombo. La fluoroscopía, el uso de modo pulsado, la colimación continua, la tomografía computarizada en medicina nuclear y en terapia. Eso ha sido todo, muchas gracias.